Compré una villa frente al mar de $2 millones, soñando con paz y silencio. Pero en cuanto mi yerno se enteró, llamó: vamos camino a tu casa. Seremos 15. Preparamos toallas, pantuflas, comida. Nos quedaremos 3 semanas. Llegaremos en 40 minutos. Así que, date prisa, viejo. Su arrogancia hervía como una tormenta en el océano. Y yo sonreí mientras trazaba un plan que lo cambiaría todo antes de continuar. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde tú estás ahora. En el timbre agudo del teléfono destrozó la calma de la tarde como vidrio contra concreto. Dejé la copa de cristal que había estado desempacando y alcancé mi celular, esperando quizá una llamada de felicitación de algún colega antiguo. A través de los ventanales que iban del piso al techo en la cocina, el Pacífico se extendía interminablemente azul, con olas rompiendo contra la playa privada debajo de mi nueva villa. Nola, viejo. Ya vamos camino a tu casa. La voz de Brian golpeó mi oído como un mazo, sin saludos, sin cortesías, puro derecho asumido, sin filtros. Seremos Queens, así que prepara camas, toallas, pantuflas, comida, todo. Nos quedaremos 3 semanas. Estaremos ahí en 40 minutos, así que apúrate. Mi mano se apretó en torno al teléfono. 40 años de trabajo en ingeniería, ahorros cuidadosos, gratificaciones postergadas, todo para este momento de paz en la casa de mis sueños. Cajas de mudanza aún abarrotaban las encimeras de mármol, papeles de embalaje regados sobre superficies que todavía no sentía como propias en Brian. Espera un minuto, ni siquiera me he mudado del todo. La casa no está lista para... ¿Escucha? No me importa lo que tengas entre manos ahora mismo. Su voz traía ese tono familiar de desprecio casual, como si mis preocupaciones fueran simple ruido de fondo. Tienes dinero, eso significa que tienes espacio. Fin de la discusión. A la brisa marina que entraba por las puertas del patio abiertas traía consigo olor a sal y libertad. Pero las palabras de Brian envenenaban el aire. Apreté con la otra mano la encimera de granito, viendo cómo se me ponían blancos los nudillos contra la piedra oscura. Pero Brian, esta es mi primera semana aquí. Todavía tengo cajas por todas partes. No tengo la ropa de cama lista para invitados. Resuélvelo, viejo. Ya estás jubilado, ¿no? ¿Qué más tienes que hacer? El rugido de motores se escuchaba de fondo en su llamada. Jessica ya empacó las cosas de los niños. Mike y Ashley también traen a su gente. Será como una gran reunión familiar. Las palabras se torcieron en mi pecho como un cuchillo oxidado. Después de todo lo que hice, de todo lo que di, así veía en nuestra relación. Una calle de un solo sentido, pavimentada con mi generosidad y sus suposiciones. Necesito tiempo para prepararme bien. Tal vez el próximo mes, cuando... ¿El próximo mes? La risa de Brian fue cortante, burlona. Ya estamos manejando, Richard. Ya estamos comprometidos. ¿No querrás decepcionar a los niños, o sí? Jessica les lleva semanas hablando de la lujosa casa de playa, del tío Richard. No, abuelo, Richard. Ni siquiera solo Richard. Tío, como si fuera un pariente lejano obligado a darles diversión por conveniencia. El teléfono resbalaba en mi palma sudorosa. Brian, por favor, sé razonable. 3 semanas es mucho tiempo. Y con 15 personas. Deja de ser tan dramático. La familia ayuda a la familia, ¿recuerdas? Tú me enseñaste eso. Su voz cargaba una suficiencia que me revolvió el estómago. Además, ¿de qué sirve tener todo ese dinero si no lo compartes con la gente que importa? La gente que importa. Cerré los ojos viendo el rostro de Emily en mi mente. Mi hija, su esposa fallecida, el puente entre nosotros que la muerte había quemado hace 3 años. ¿Qué pensaría de esta conversación? ¿Qué diría del tono de su esposo, de sus exigencias, de su absoluto desprecio por la cortesía más básica? Solo ten todo listo cuando lleguemos. Nosotros llevamos la cerveza, así que asegúrate de que tu refrigerador tenga espacio. Y Jessica quiere usar tu habitación principal. Tiene la mejor vista al mar, ¿verdad? Esa nos la quedamos en mi habitación principal. El santuario que había soñado durante décadas, con su balcón privado frente al Pacífico infinito. El cuarto donde planeaba por fin descansar. Disfrutar de los frutos de 4 décadas de vida prudente y sacrificios estratégicos. La habitación principal es perfecta. Nos vemos en 35 minutos. No nos dejes esperando afuera. La línea murió en me. Quedé inmóvil en mi cocina bañada por el sol, sosteniendo el teléfono silencioso como si fuera prueba de un crimen. A través de las ventanas las gaviotas danzaban sobre las olas, sus gritos mezclándose con el rumor lejano del mar. Se suponía que este sería mi paraíso, mi recompensa por una vida entera de poner a los demás primero. Mis manos aún temblaban ligeramente cuando bajé el teléfono. 35 minutos, 15 personas, 3 semanas a la copa de vino que había estado desempacando. Atrapó la luz de la tarde, proyectando destellos de arcoíris sobre el mármol, una cosa tan delicada, bella y frágil como la paz que pensé que al fin había ganado. El teléfono resbaló de mis dedos entumecidos y cayó sobre la encimera de granito,
con un leve clic. Mis piernas se sentían inestables mientras caminaba hacia la sala, pasando junto a paredes aún desnudas de las obras de arte que con tanto cuidado había coleccionado a lo largo de los años. Todo esperaba, en cajas. Mi vida en un limbo entre el pasado y lo que esperaba que fuera un futuro tranquilo. La foto de Emily me sonreía desde la repisa de la chimenea, el único objeto que había desempacado primero, necesitando su presencia en este nuevo espacio. Tomé el marco plateado con manos temblorosas, estudiando sus cálidos ojos castaños, la curva suave de su sonrisa. 3 años desde que el cáncer se la llevó, pero la herida seguía fresca en papá. Brian de verdad está intentando encontrar trabajo. Su voz resonó en mi memoria. ¿Podrías ayudarnos solo esta vez? Solo esta vez. Esas 3 palabras se convirtieron en la banda sonora de mi relación con Brian Miller, mi handy, en la silla de lectura de cuero que había colocado mirando al océano. La foto de Emily descansaba en mi regazo. El sol de la tarde inundaba la estancia, pero mi mente vagaba hacia tiempos más oscuros. La primera emergencia llegó 6 meses después de su boda. La empresa emergente de Brian había quebrado, dejándolo desempleado y con una montaña de deudas en tarjetas de crédito. $18,000 transferí de mis ahorros de jubilación. Viendo cómo mi línea de tiempo financiera cuidadosamente planeada se corría 6 meses hacia adelante, eres tan generoso. Papá, me susurró Emily en la cena aquella noche. Brian aprecia to do, aunque no siempre lo demuestre, pero Brian nunca lo demostró. Ni cuando pagué su programa de MBA, $45,000 repartidos en 2 años, ni cuando cubrí la inicial de su hipoteca porque su puntaje crediticio no podía conseguir una tasa decente. 60,000 esa vez, dinero que yo había destinado para mi propio fondo de la casa soñada. Ampasé los dedos por mi cabello canoso, recordando el patrón que había surgido. Cada pocos meses, otra crisis. Las facturas médicas de Emily durante su tratamiento contra el cáncer fueron legítimas. $85,000 que entregué con gusto para luchar por su vida. Pero incluso entonces, Brian logró convertirlo en algo sobre él. Quejándose del estrés que afectaba su desempeño laboral en las olas, chocaban rítmicamente abajo. Pero lo que escuchaba era la voz de Brian durante la recepción del funeral de Emily. Al menos ahora no tendremos todas estas facturas médicas encima. El estómago se me revolvió ese día, viéndolo relacionarse con los dolientes mientras yo permanecía al lado del ataúd de mi hija. Incluso el dolor al parecer era solo otra oportunidad para que Brian se centrara en su propia conveniencia. Después de la muerte de Emily, esperaba que las peticiones terminaran. Seguramente Brian encontraría estabilidad, construiría su propio camino. En lugar de eso se intensificaron. Reparaciones de auto cuando venció su garantía. Impuestos de propiedad que había olvidado presupuestar. La mejora del anillo de compromiso de Jessica porque se merecía algo especial. Llevaba una cuenta mental, aunque trataba de no hacerlo. $327,000 en 6 años. Suficiente para comprar una casa decente en la mayoría de las ciudades estadounidenses. Suficiente para asegurar una jubilación cómoda, sin la ansiedad financiera que aún me despertaba a las 3 de la mañana a pesar de mi planificación cuidadosa. Dupay lentamente. Devolví la foto de Emily a la repisa y caminé hacia mi despacho. La vista al océano desde esa habitación fue lo que me convenció de comprar la casa. Un azul interminable que se estiraba hasta el horizonte, prometiendo paz y espacio para pensar. En cambio, mi reflejo me devolvía la mirada desde la ventana. Un hombre mayor que había pasado 40 años construyendo los sueños de otros. Mientras los suyos acumulaban polvo, lo peor no era el dinero. El dinero podía ganarse otra vez, ahorrarse otra vez, administrarse con más cuidado. Lo peor era la erosión gradual del respeto. La lenta transformación de suegro generoso a cajero automático esperado. El tono de Brian había cambiado con los años, de agradecido a arrogante, du pedir y exigir. La llamada de hoy lo cristalizó todo. Ninguna consideración por mis circunstancias, mis necesidades, mis planes, solo suposiciones y exigencias envueltas en la delgada capa de obligación familiar. 15 personas cayendo sobre mi santuario como langostas, devorando lo que me había tomado décadas construir. Mis manos tamborileaban contra el alféizar, mientras la ira crecía en mi pecho, un calor lento, ardiente, que había reprimido durante demasiado tiempo. Emily siempre me pedía paciencia con Brian, que recordara que la gente muestra el amor de formas distintas, pero Emily ya no estaba, y la versión de amor de Brian se parecía demasiado a la explotación. El sonido de motores en la distancia me arrancó de mis pensamientos. Débil, pero cada vez más fuerte. Varios vehículos subiendo por el sinuoso camino costero que conducía a mi villa. Mis 35 minutos de paz se habían evaporado más rápido que la niebla matinal. Revisé mi reloj. Las 3:15 página. Brian había hecho buen tiempo.
Desde la ventana del despacho vi nubes de polvo levantarse en el camino privado que conectaba mi propiedad con la carretera principal. 4 vehículos, tal vez 5, avanzaban en formación de convoy, como una fuerza de invasión aproximándose a un territorio conquistado. Mi mandíbula se tensó al verlos acercarse. Esto no era una visita familiar. Ir a Anasidio. Las puertas de los autos se cerraron de golpe una tras otra, los sonidos retumbando contra la fachada de piedra de la villa como disparos. Me moví de la ventana del despacho hacia la entrada principal, observando a través de los cristales laterales, mientras 4 vehículos descargaban a sus pasajeros en mi camino circular. La subnegra de Brian encabezaba el convoy, seguida de 2 sedanes y una camioneta cargada de hieleras, equipo de playa y suficiente equipaje para una expedición de un mes. 15 personas. Brian no había exagerado en la puerta principal. Se sentía sólida bajo mi palma cuando aferré el picaporte, preparándome para lo que venía. A través del vidrio decorativo, vi a Brian salir de su SUV como un general inspeccionando territorio conquistado, lentes de diseñador a pesar de las sombras de la tarde. Ese andar engreído que había aprendido a despreciar con los años. Jessica salió del asiento del copiloto, su cabello rubio agitándose con la brisa marina, y de inmediato sacó su teléfono para grabarlo todo. Dios mío. Chicos, miren, este lugar. Su voz se escuchó clara por todo el camino. Es como un resort. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar el timbre, esperando mantener al menos un mínimo control de la situación. La esperanza murió al instante. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué te parece nuestra sorpresa? Brian se abrió paso empujándome hacia el vestíbulo sin esperar invitación, sus ojos ya recorriendo el interior como si estuviera tomando inventario. Jessica, mira. Ahí está el jacuzzi del que te hablé, Brian. Te dije por teléfono que no estoy listo para recibir invitados. Pero mis palabras se perdieron en el caos mientras el resto del grupo desfilaba por mi puerta principal. Un hombre que reconocí como Mike, compañero de universidad de Brian, soltó un silbido bajo. Este tipo tiene dinero en serio. ¿Por qué no compartirlo con la familia, no? Ashley, la hermana de Jessica, empujó con 2 maletas enormes. Este lugar es absolutamente perfecto para nuestras vacaciones. A los niños les va a encantar esa piscina. Señaló hacia mi piscina infinita visible a través de los ventanales traseros de niños. No había escuchado nada sobre niños en la llamada. Deja de ser tan dramático, Richard. Brian ya había llegado a la sala, sus sandalias mojadas dejando huellas arenosas sobre mi mármol italiano importado. La familia ayuda a la familia. Tú me enseñaste eso. ¿Recuerdas? Más personas seguían entrando, rostros que no reconocía, mezclados con otros que había visto en el funeral de Emily. Kevin, el novio de alguien, cargaba una hielera llena de cerveza como si llegara a una fiesta universitaria. 2 mujeres que nunca había visto discutían ya sobre la asignación de habitaciones como si yo no estuviera ahí mismo. Disculpen, alcancé a decir, mi voz apenas audible sobre el creciente bullicio. ¿Podrían todos, por favor? Dios mío. Tienen que ver esta cocina. Jessica había descubierto el espacio gourmet que pasé meses diseñando. Levantó el teléfono, transmitiendo en vivo a sus seguidores en redes sociales. Estamos quedándonos en la increíble casa de playa de mi suegro. Miren esta vista, suegro, en el título. Me raspaba los oídos como lija. Brian nunca me llamó papá, ni siquiera cuando Emily estaba viva. Siempre Richard, siempre manteniendo la distancia. Pero Jessica reclamaba la conexión familiar cuando le convenía a alguien. Había encontrado mi sistema de sonido y llenó la casa con música estridente que retumbaba en cada rincón. En bolsas y neveras aparecían por todas partes, tiradas en el vestíbulo, apiladas contra mis paredes impecables, reclamando espacios en mi santuario como marcas territoriales. Brian, tenemos que hablar de esto. Más tarde, viejo. Ahora mismo necesitamos que todos se acomoden. Avanzó hacia el pasillo que conducía a las habitaciones, una procesión de desconocidos siguiéndolo detrás. Jessica y yo tomaremos la suite principal. Obviamente, Mike y Tracy pueden quedarse con la habitación de invitados, con vista al mar. Ashley, tú y Kevin tomen la que tiene balcón. En mí planté frente a él, bloqueando el acceso al ala de las habitaciones. La habitación principal está prohibida. Ese es mi espacio privado. La risa de Brian fue cortante y desdeñosa. Colocó una mano en mi hombro no con efecto, sino con la condescendencia casual de quien aparta un obstáculo. Vamos, Richard. No seas egoísta. Manejamos 4 horas para llegar aquí. Jessica quiere específicamente la habitación con la mejor vista para sus videos de yoga matutinos. El contacto físico se sintió como una violación. Retrocedí, pero Brian simplemente me empujó a un lado, conduciendo a su séquito por el pasillo que yo había recorrido solo durante una semana. Mi pasillo en mi casa, comprada con mi dinero y mis sueños. Esto es perfecto. La voz de Jessica resonaba desde mi dormitorio. La luz aquí es increíble para crear contenido. Crear
Contenido. Mi suite principal convirtiéndose en telón de fondo para publicaciones en redes sociales en la sala. Mike había abierto su nevera de cervezas y repartía bebidas sin pedir permiso. Ashley reorganizaba mis muebles para crear mejores espacios de conversación. El hijo de alguien que ni siquiera había visto llegar corría alrededor de la piscina en traje de baño mojado, dejando huellas oscuras en la piedra caliza que había pagado una fortuna por importar de Portugal. La invasión estaba completa. En menos de 10 minutos, mi tranquila villa se había transformado en un abarrotado alquiler vacacional. Mi organización meticulosa destruida por el caos casual de invitados arrogantes que veían mi generosidad como un derecho adquirido. Quedé en mi propio vestíbulo, sintiéndome como un extraño, observando a personas que apenas conocía adueñarse de espacios que había soñado por décadas. La vista al mar a través de mis ventanas seguía siendo hermosa, pero ahora enmarcaba una escena de ocupación en lugar de tranquilidad. Brian salió de mi dormitorio, sonriendo con satisfacción. Van a ser las mejores 3 semanas de nuestras vidas. Jessica ya está planeando una fiesta de inauguración para mañana en la noche. Espero que no te moleste. Invitó a algunas personas más de su estudio de yoga, a algunas personas más. A mi mandíbula se apretó con tanta fuerza que creí que mis dientes se quebrarían. Esto no era una visita familiar, era una toma hostil, y yo estaba siendo degradado de propietario a empleado no remunerado en mi propio paraíso. Jessica salió de mi baño principal, como si fuera suyo. Una toalla blanca envolvía su cabello húmedo, gotas de agua marcando un rastro sobre mis pisos de mármol importado. Llevaba su maleta de diseñador con la confianza casual de quien ya planea dónde colocar sus pertenencias en mi santuario privado. Disculpa, me planté firmemente en la puerta de la habitación, brazos cruzados. Esta habitación está prohibida. Ella se detuvo, genuinamente sorprendida por la resistencia. Vamos, Rick, ya hablamos de esto. La luz aquí es perfecta para mis videos de rutina matutina, ¿no? La palabra salió más dura de lo que había planeado. Todos tienen que irse ahora. Los ojos azules de Jessica se abrieron con inocencia ensayada. Cambió la maleta a una mano y con la otra se colocó la mano en la cadera. Una pose que reconocí de sus fotos en redes sociales. Rick, cariño, somos familia. ¿Por qué estás siendo tan hostil? Detrás de ella, Brian apareció en el pasillo, atraído por la confrontación inesperada. Su expresión se oscureció al verme bloqueando el acceso a lo que ya había reclamado como su territorio en Richard. Hazte a un lado. Hemos estado manejando por horas. Esta es mi casa. Me mantuve firme, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Quiero que todos ustedes se vayan de inmediato. La risa de Brian fue cortante y desdeñosa. ¿Tu casa? ¿En serio? ¿Acaso olvidaste todo lo que le debes a nuestra familia? Dio un paso más cerca, invadiendo mi espacio personal con intimidación calculada. ¿Olvidaste quién es la verdadera víctima aquí? ¿La verdadera víctima? Después de $300,000, después de 6 años de sangría financiera constante, después de darle la herencia de mi hija y mi propia seguridad de jubilación, yo era de alguna manera el deudor en su contabilidad retorcida. No te digo nada. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de la rabia contenida que había estado acumulando durante años. Esta conversación se acabó. Jessica intentó escabullirse con su maleta, asumiendo que mi resistencia era mero teatro. Me moví para bloquear por completo su paso, y tropezó hacia atrás con un jadeo de auténtica sorpresa. Rick, eso es tan grosero. El alboroto atrajo a los demás desde distintos puntos de la casa. Mike apareció con una cerveza en la mano, Kevin detrás de él, cargando toallas de playa como trofeos. Ashley salió del baño de invitados, con el maquillaje a medio aplicar. Alguien bajó la música y de pronto todo el grupo observaba nuestro enfrentamiento. Amigo, ¿cuál es tu problema? La voz de Mike cargaba la arrogancia casual de alguien acostumbrado a salirse siempre con la suya. No estamos dañando nada. Están invadiendo. Miré a mi alrededor viendo en sus rostros una confusión arrogante donde debería haber vergüenza. Todos ustedes. Brian puso su mano en mi hombro con una familiaridad condescendiente. Emily estaría avergonzada de lo egoísta que te has vuelto, viejo. Ese contacto no deseado, presuntuoso, diseñado para disminuirme, desató algo fundamental. Me aparté de un tirón con tanta fuerza que lo hice tambalear hacia atrás. Ni se te ocurra tocarme. Mi voz llevó un tono que nunca había usado antes, uno que hizo que varias personas dieran un paso atrás de manera involuntaria. Y no vuelvas a usar el nombre de mi hija para justificar tu codicia. El labio inferior de Jessica empezó a temblar en una actuación que había visto incontables veces cuando quería algo caro. Daddy Rick, solo queríamos pasar tiempo contigo. Pensamos que estarías feliz de compartir tu hermosa casa con la familia Daddy Rick. El apodo me revolvió la piel. Esta mujer que se había casado con el viudo de mi hija, que se había mudado al apartamento que yo había ayudado a amueblar, que había usado las joyas de Emily en su boda. ¿Creía que los diminutivos borrarían la audacia de su invasión?
¿Feliz? Miré el caos que habían creado en 30 minutos. ¿Quieres que me alegre de que extraños reclamen mi habitación? Saqueen mi cocina. ¿Traten mi hogar como su resort personal? No somos extraños, protestó Ashley. Aunque no recordaba haberla visto antes de ese día. Somos amigos de Brian, en eso nos hace prácticamente familia. Prácticamente familia. La frase que al parecer otorgaba acceso ilimitado a mi vida, mis recursos, mi paz. Brian notó el cambio en el ambiente e intentó recuperar el control. Mira, Richard, entiendo que estás abrumado. Mudarse es estresante, pero ya estamos aquí. Hemos hecho arreglos, y echarnos ahora crearía problemas serios para todos. La amenaza fue sutil pero inconfundible. ¿Problemas serios? Para Quan, para sus amigos, que habían manejado 4 horas esperando unas vacaciones gratis. Para Jessica, que había prometido a sus seguidores contenido exclusivo desde una villa de lujo. Para Brian, que se había pintado como el generoso miembro de la familia dando a sus amigos acceso a la propiedad de su adinerado suegro. El único problema, dije con voz firme a pesar de la adrenalina recorriéndome, son 15 personas que creen que pueden ocupar la casa de otros sin permiso. Sin permiso, la máscara de razonabilidad de Brian finalmente se resquebrajó. Después de todo lo que esta familia ha pasado, después de todo lo que nos has hecho pasar con tus exigencias y expectativas, todo lo que yo les había hecho pasar. 6 años de firmar cheques, cubrir emergencias, sostener su estilo de vida, y de alguna manera yo era el que hacía exigencias en Kevin dio un paso adelante, su confianza con olor a cerveza llenando el pasillo. Mira viejo, quizá deberías relajarte. Nosotros limpiaremos después. No pasa nada, viejo. Otro diminutivo casual de un extraño bebiendo mi cerveza en mi pasillo. El grupo cerraba filas ahora, su lenguaje corporal pasando de lo apenado a lo defensivo. 15 contra 1 en mi propia casa. Habían pasado todo el viaje hasta aquí asumiendo que cedería, planeando sus vacaciones de 3 semanas. Alrededor de mi rendición esperada, Brian volvió a acercarse, su voz bajando al tono que siempre usaba para lanzar ultimátums. Piensa bien tu próximo movimiento, Richard. Algunas decisiones no pueden deshacerse, algunas relaciones no pueden repararse una vez rotas. Ahí estaba, la amenaza desnuda envuelta en preocupación por la armonía familiar. Cruza la línea y nos perderás para siempre. Como si su presencia en mi vida fuera un regalo y no una carga que había cargado demasiado tiempo. Miré alrededor a sus rostros, llenos de expectativas arrogantes, ya calculando cómo darían vuelta esta historia para pintarme como el villano. En Sasmentis, yo era el pariente rico e irrazonable que había olvidado su lugar en su jerarquía de necesidades, pero parado ahí en mi propio pasillo defendiendo la puerta de mi dormitorio. Por fin entendí algo crucial. Algunas relaciones ya estaban rotas. Algunas nunca habían sido reales en primer lugar. La pregunta no era si podía permitirme perderlos. La pregunta era si podía permitirme conservarlos. La amenaza de Brian flotaba en el aire, como humo de un incendio en casa, tóxica e imposible de ignorar. 15 rostros me observaban con distintos grados de hostilidad y confusión, esperando mi capitulación. Habían manejado 4 horas esperando obediencia, no confrontación. Tienes razón en una cosa, dije apartándome de la puerta del dormitorio. Algunas decisiones no pueden deshacerse. Me giré y caminé deliberadamente hacia mi despacho, sacando el teléfono del bolsillo. Detrás de mí, la voz de Jessica se elevó en una desesperación teatral. ¿A dónde vas? Tenemos que hablar de esto como adultos. Como de una mujer que había pasado la última hora fotografiándose en mi baño para contenido en redes sociales, finalmente entrando en razón. Escuché murmurar a Brian a Mike, probablemente llamando a su abogado para cambiar su testamento o algo igual de dramático. La puerta del despacho se sentía sólida y reconfortante cuando la cerré detrás de mí, girando la llave con un clic satisfactorio. Esta habitación era mi santuario, estantes de piso a techo, mis textos de ingeniería, el enorme escritorio de roble donde había planificado mis finanzas de jubilación. A través de la ventana, el Pacífico se extendía interminable, indiferente al drama humano. Mark 911. ¿Cuál es su emergencia? La calma profesional de la operadora estabilizó mis nervios. Necesito asistencia policial. Hay personas en mi casa que se niegan a irse cuando se les pide, señor. Se encuentra en peligro físico inmediato. Afuera de la puerta del despacho podía oír susurros urgentes y el sonido de pasos. Se estaban reuniendo, planeando su próximo movimiento. Todavía no, pero ¿se niegan a abandonar mi propiedad después de que se lo pedí varias veces? ¿Puede verificar que esta es su residencia legal, señor? Sí, soy el propietario. La compré el mes pasado. Puedo proporcionar documentación. Así unos papeles de la escritura descansaban en el cajón de mi escritorio. Prueba oficial de propiedad que de pronto se sentía preciosa en golpes fuertes. Estallaron contra la puerta del despacho. Richard, la voz de Brian llevaba una jovialidad forzada. Vamos, Sal. Discutamos esto razonablemente, señor.
¿Cuántas personas están involucradas? Las preguntas de la operadora seguían el protocolo estándar, cada una reforzando que yo tenía la razón legal en este lugar. 15 personas llegaron sin invitación hace aproximadamente una hora y se niegan a irse a pesar de múltiples solicitudes. En los golpes se intensificaron. La voz de Jessica se unió a la de Brian, más aguda y dulcemente falsa. Daddy Rick, por favor no hagas nada loco. Podemos resolver esto, ni unidades ya están en camino a su ubicación. Puede permanecer en un área segura hasta que lleguen. Sí, estoy en mi despacho con la puerta cerrada con llave. El alivio en mi voz me sorprendió. Después de una hora de sentirme superado y desestimado, alguien finalmente trataba mis preocupaciones como legítimas. El tiempo estimado de llegada es de 15 a 20 minutos. Manténgase en la línea si se siente inseguro a través de la puerta. Escuchaba la conferencia susurrada del grupo, cada vez más agitada. Alguien, Ashley, pensé, sugirió que deberían irse antes de que esto se pusiera feo. Pero la voz de Brian cortó la incertidumbre con su arrogancia habitual. Stephen, Richard no tiene el valor para esto. ¿Saldrá en 5 minutos y se disculpará? ¿El valor? Después de 40 años de trabajo en ingeniería, de construir una carrera que sostuvo a todos a mi alrededor, de sacrificar mis propios sueños una y otra vez, por la comodidad de los demás. Él cuestionaba mi valor. Gracias, oficial. La policía está en camino. Terminé la llamada y me dejé caer en mi silla de cuero, sintiéndome más tranquilo que en todo el día. Los golpes en la puerta pasaron de simples toques a martillazos serios. Abre esta puerta, ahora mismo. La máscara de civilidad de Brian había caído por completo. Esto es un asunto de familia, no de la policía. Pero no era un asunto de familia. La familia no invade, la familia no ignora límites claros. La familia no amenaza con consecuencias cuando se cuestiona su explotación a Richard. Por favor. La voz de Jessica se quebró con lo que tal vez fue emoción genuina. ¿Cómo puedes hacernos esto? Confiamos en ti. Confiaban en que yo les diera acceso ilimitado a mis recursos, en que absorbiera sus problemas sin queja, en que siguiera agradecido por el privilegio de ser utilizado. La voz de Mike se unió al coro afuera. Amigo, esto es una locura. Solo intentamos tener unas vacaciones. Unas vacaciones a mi costa, en mi casa, sin mi consentimiento. La arrogancia casual en su voz cristalizó todo lo que estaba mal en esta situación. A través de la ventana del despacho, vi a las gaviotas girar sobre las olas, libres y sin ataduras. Durante 40 años había sido el proveedor, el solucionador de problemas, la fuente confiable de respuestas para las crisis de los demás. Cuando me había convertido en el villano por querer paz en mi propio hogar. Los martillazos en la puerta llegaron a un clímax y de pronto se detuvieron. Susurros urgentes reemplazaron los golpes. Habían comprendido su error táctico. Lanzar amenazas y exigencias mientras yo llamaba a la policía no fortalecía su posición en Richard. La voz de Brian había cambiado a inocencia herida. Solo queremos entender qué pasa. ¿Por qué estás tan enojado con nosotros? ¿Qué pasa? ¿6 años de explotación financiera? Una hora de invasión a mi hogar, 15 extraños reclamando mi dormitorio, bebiendo mi cerveza, planeando mi agenda social. La pregunta misma demostraba lo poco que entendía sobre la decencia humana básica. Mi teléfono vibró con mensajes de texto. Brian había decidido aplicar presión en paralelo. Emily querría que estuviéramos juntos como familia. Estás destruyendo relaciones que nunca podrán reconstruirse. Piensa en lo que les haces a personas inocentes que solo querían pasar tiempo contigo. Personas inocentes. Eliminé los mensajes sin leer el resto. Ambos se alejaron de la puerta mientras el grupo se retiraba a planear su siguiente movimiento. A través de las delgadas paredes, podía escuchar discusiones acaloradas. Algunos querían irse de inmediato. Otros insistían en mantenerse firmes. Jessica lloraba otra vez, pero esta vez sonaba menos teatral. En 15 minutos. La policía llegaría en 15 minutos y esta pesadilla terminaría. Había pasado décadas evitando la confrontación, suavizando problemas, firmando cheques para que las dificultades desaparecieran. Hoy, por primera vez, había pedido refuerzos en lugar de capitular. La sensación era a la vez aterradora y liberadora. Afuera, motores se encendieron. Parte del grupo estaba cortando sus pérdidas, sin querer enfrentar las preguntas de la policía sobre sus planes vacacionales. Pero pasos más pesados permanecían en el pasillo. Brian y su núcleo duro no retrocedían. El sonido de sirenas a lo lejos hizo que mi corazón latiera con anticipación en lugar de miedo. La ayuda venía en camino. Las sirenas crecieron más fuertes, atravesando el aire de la tarde como un juicio que se aproxima detrás de la puerta de mi despacho. Los susurros urgentes se transformaron en estrategias llenas de pánico. Pasos corrieron en múltiples direcciones, mientras la realidad por fin penetraba su burbuja de arrogancia en todos. Mantengan la calma. En la voz de Brian cargaba una autoridad forzada, pero yo podía oír la tensión debajo. Déjenme
manejar esto. ¿Es solo un malentendido? ¿Un malentendido? 15 invitados no deseados que se negaban a dejar la casa de alguien no era un malentendido, era allanamiento. Pero toda la visión del mundo de Brian requería pintarse a sí mismo como la parte razonable en cada conflicto. En el timbre sonó con autoridad oficial. No el golpecito casual de visitantes sociales, sino la presión firme y profesional de la ley. A través de las paredes de mi despacho escuché la carrera de gente intentando aparentar normalidad, recogiendo botellas de cerveza y escondiendo evidencia de su invasión. Desbloqueé la puerta de mi despacho y salí para encontrar al grupo acomodado en la sala como si organizaran una intervención. Brian se había colocado cerca de la entrada, preparado para controlar la narrativa. Jessica estaba sentada en mi sofá, con los ojos enrojecidos, aferrando pañuelos como accesorios en su actuación. Buenas tardes, oficiales. Brian abrió la puerta con un encanto ensayado. Me temo que ha habido un malentendido familiar. Mi yerno parece estar teniendo algún tipo de episodio. Ana, pues, por supuesto, yo era el problema. No las 15 personas que habían invadido mi casa. 2 oficiales entraron. Un hombre mayor con sienes grises, que se presentó como el oficial Johnson, y una mujer más joven, la oficial Martínez. Su presencia cambió de inmediato la dinámica de la sala. De repente, la arrogancia de Brian parecía forzada. Las lágrimas de Jessica se veían teatrales, y la apropiación casual de mi espacio resultaba evidentemente equivocada. Señor, ¿es usted el propietario que llamó por allanamiento?, me preguntó directamente el oficial Johnson, con un tono profesional pero comprensivo. Sí, soy Richard Clark. Esta es mi propiedad. Saqué la escritura de mi despacho, las manos firmes a pesar de la adrenalina. Estas personas llegaron sin invitación y se negaron a irse. La oficial Martínez recorrió la sala con la mirada, observando el equipaje desparramado, las botellas de cerveza vacías y el caos general. ¿De cuántas personas hablamos? 15. Cuando llegaron, puede que algunos se hayan ido al escuchar las sirenas. Brian dio un paso al frente con su expresión más razonable. Oficiales, esto claramente es una disputa familiar. Richard ha estado bajo mucho estrés desde que se mudó, y creo que simplemente está abrumado por tener visitas, señor. La relación familiar no invalida los derechos de propiedad, respondió el oficial Johnson, examinando mi escritura. El propietario tiene la autoridad legal para decidir quién permanece en su casa. La simple declaración golpeó la sala como un impacto físico. Por primera vez en todo el día, alguien con autoridad confirmaba lo que había estado diciendo. Esta era mi casa y mi decisión. Jessica parecía genuinamente sorprendida. Pero somos familia. ¿Eso no significa nada? La expresión del oficial Martínez se mantuvo neutral, señora. El hecho de ser familia no concede acceso automático a la propiedad de otra persona sin permiso. ¿Permiso? La voz de Brian se elevó a pesar de su intento de mantenerse controlado. Él llevaba meses planeando esta villa como un lugar de reunión familiar. Nosotros solo asumimos... ¿Asumieron mal?, lo interrumpió el oficial Johnson. Señor Clark, ¿quiere que estas personas sean retiradas de su propiedad? La pregunta flotó en el aire como una espada a punto de caer. 15 rostros me miraban, algunos con ira, otros con súplica, todos entendiendo por fin que sus suposiciones carecían de peso legal. Sí, dije con claridad, quiero que todos se vayan de inmediato. Las palabras se sintieron como levantar un peso que había cargado durante años, sin explicación, sin justificación, sin disculpas por establecer límites básicos en mi propio hogar. La oficial Martínez se dirigió al grupo. Tienen 15 minutos para recoger sus pertenencias y desalojar el lugar. Quien permanezca después de ese tiempo será arrestado por allanamiento. La estampida comenzó de inmediato. Mike y Kevin se movieron más rápido, tomando su nevera de cervezas y murmurando disculpas mientras se dirigían a la puerta. Ashley lanzó miradas acusatorias a Brian mientras metía ropa a toda prisa en su maleta. Varias personas que apenas reconocía simplemente huyeron sin despedirse. Esto es ridículo, protestó Brian, viendo cómo su autoridad se derrumbaba. Manejamos 4 horas. ¿Hicieron arreglos sin consultar al propietario?, respondió el oficial Johnson. Eso no es una reserva legal. Señora, Jessica recogía sus pertenencias de mi habitación principal, sus movimientos llenos de rabia. Richard, vas a arrepentirte de esta decisión por el resto de tu vida. Pero yo no sentía arrepentimiento, solo alivio. Ver a desconocidos sacar sus cosas de mis espacios privados era como recuperar un territorio robado. Brian hizo un último intento de manipulación mientras cargaba a su SUV. Emily se avergonzaría de lo que te has convertido, viejo, egoísta y amargado. El oficial Johnson se interpuso entre nosotros. Señor, necesita irse ahora. Cualquier otro contacto con el señor Clark podría considerarse acoso. El último auto salió de mi entrada, justo cuando el sol tocaba el horizonte, tiñendo mi villa de luz dorada. La oficial Martínez completó su papeleo mientras el oficial Johnson me explicaba el proceso de documentación.
Tendrá un número de reporte formal para sus registros. Si regresan sin permiso, llámenos de inmediato. El incidente de hoy establece un patrón claro de allanamiento. Después de que los oficiales se marcharon, me quedé solo en mi vestíbulo, rodeado de un silencio bendito. El caos se había ido, botellas de cerveza esparcidas, huellas arenosas, el sonido de voces arrogantes reclamando mis espacios. Mi teléfono vibraba con mensajes de texto llenos de furia, pero lo apagué sin leerlos. Por primera vez en 6 años, había dicho no sin disculparme. Había pedido ayuda en lugar de sufrir en silencio. Había elegido mi propia paz por encima de su conveniencia. Las olas del océano chocaban rítmicamente contra la orilla, limpiando la playa con cada ciclo. Mañana traerá nuevos desafíos. Llamadas de enojo, campañas en redes sociales, familiares, tomando bandos, pero esta noche mi casa era mía de nuevo, y eso se sentía como el comienzo de algo que se parecía mucho a la libertad. El cerrojo se cerró con un clic definitivo mientras veía el último coche patrulla desaparecer por la carretera costera, sus luces traseras desvaneciéndose en el anochecer. El informe del incidente crujía en mi mano, documentación oficial de que yo tenía razón, de que mi casa estaba bajo mi control. Sin embargo, de pie en mi vestíbulo vacío, me sentía extrañamente hueco en lugar de triunfante. El silencio presionaba contra mis oídos tras horas de caos, sin voces discutiendo, sin pasos sobre mis pisos de mármol, sin música escapando de habitaciones que nunca autoricé a ocupar, solo el rugido distante de las olas y el zumbido suave de mi sistema de aire acondicionado. Los sonidos que soñé disfrutar en paz. Encaminé por mi villa como un investigador de escenas de crimen, catalogando la evidencia de invasión, latas de cerveza agrupadas sobre mis encimeras de granito, huellas de toallas húmedas oscurecían mis pisos de madera, y los muebles estaban torcidos donde desconocidos habían reorganizado mi diseño meticuloso. En el baño de invitados, el maquillaje de Jessica aún manchaba mi tocador de mármol. Restos de base como marcas territoriales en la habitación principal. Se sentía violada en formas que iban más allá de lo físico. Alguien había movido la foto de Emily de mi mesa de noche, derribada durante la apropiación de mi espacio privado. Tomé el marco plateado, observando el rostro suave de mi hija a través del vidrio agrietado. Sé amable con Brian, papá. Su voz resonó en mi memoria. Él también está sufriendo, pero Emily nunca me pidió ser un felpudo. Ella pidió amabilidad, no sacrificio financiero interminable. De pie en mi habitación, donde desconocidos habían planeado dormir 3 semanas, al fin entendí la diferencia. Mi teléfono vibraba insistentemente desde la encimera de la cocina, donde lo había dejado durante la confrontación. La pantalla mostraba 17 llamadas perdidas y 43 mensajes, todos del mismo contacto, Brian Miller. Los leí en orden cronológico, viendo cómo su tono cambiaba de confusión herida a amenaza descarada. Richard, tenemos que hablar de lo que pasó hoy. Avergonzaste a mi esposa frente a nuestros amigos. Eso no es aceptable. La familia no llama a la policía contra la familia. Emily estaría disgustada. ¿Crees que ganaste hoy? No tienes idea de lo que viene. Mañana todos sabrán qué clase de persona eres en realidad. Disfruta tu casa vacía, viejo. Será lo único que te quede. En los mensajes continuaban, cada uno más oscuro que el anterior. La máscara de Brian se había deslizado por completo, revelando el núcleo manipulador que había sido demasiado generoso para reconocer durante 6 años. Pero ahora, con documentación oficial de su allanamiento y mensajes amenazantes acumulándose en mi teléfono, su verdadera naturaleza creaba su propio rastro de evidencia. Me serví 3 dedos de escocés y me acomodé en mi silla de lectura de cuero, la que coloqué estratégicamente para capturar la vista perfecta al océano. Afuera, la puesta de sol pintaba el Pacífico en tonos de oro y carmesí, la obra maestra diaria que compré esta villa para disfrutar. Y aún así, las amenazas de Brian arrojaban sombras sobre incluso esta belleza. Había sido demasiado duro. La pregunta me roía a pesar de la validación legal. Eran familia, aunque disfuncional. Amigos de Emily, sus relaciones elegidas, la nueva vida de su esposo. Al llamar a la policía, había destruido puentes que nunca podrían reconstruirse. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Brian, acompañado de una foto. Jessica llorando en su coche. Su rímel corrido en lágrimas teatrales. Mira lo que le hiciste. Feliz. Ahora, eliminé el mensaje sin responder. Las lágrimas de Jessica eran reales, pero también lo era mi agotamiento tras años de manipulación. También lo era mi derecho a la paz en mi propia casa. También lo eran los $290,000 que les había dado sin recibir siquiera la cortesía más básica a cambio. En él. Escocés ardió cálido en mi pecho, mientras continuaba mi ritual de restaurar la casa. En cada mueble enderezado se sentía como recuperar territorio robado.
Cada superficie limpiada borraba la evidencia de su arrogancia. El trabajo físico ayudaba a procesar el terremoto emocional de haber dicho finalmente que no. Pero a medida que la tarde se convertía en noche, la inquietud se filtraba junto con la satisfacción a los últimos mensajes de Brian. Llevaban una certeza ominosa que me preocupaba más que su furia anterior. No tienes idea de lo que viene. No era la amenaza frustrada de alguien aceptando la derrota. Era la promesa de alguien planeando represalias. Había ganado la batalla por mi casa, pero algo en el tono de Brian sugería que la guerra apenas comenzaba. A la foto de Emily me sonreía desde la mesa de noche restaurada, su expresión pacífica bajo la luz de la lámpara. ¿Qué pensaría de los eventos de hoy? ¿Aprobaría que me mantuviera firme? ¿O vería solo la destrucción de la armonía familiar que tanto se había esforzado por mantener? Creo que lo entenderías, cariño, susurré a su imagen. Me enseñaste a ser generoso, no estúpido a mí. Teléfono se encendió con otra notificación, mostrando nuevamente el nombre de Brian. En esta vez lo apagué por completo, pero no antes de vislumbrar el adelanto de su último mensaje. Mañana todos verán. La amenaza quedó suspendida en la oscuridad, prometiendo complicaciones que aún no podía imaginar. Fuera lo que Brian estuviera planeando, llegaría con el sol de la mañana. Por esta noche al menos, mi casa era mía. Pero la victoria nunca se había sentido tan frágil. A la luz del sol entraba por las ventanas de mi cocina cuando tomé mi teléfono silencioso para ver la hora. Las 8:47 alto. M había dormido mal. Las amenazas de Brian resonaban en sueños inquietos. El dispositivo se sentía cálido en mi mano, su pantalla iluminándose con una cascada de notificaciones que me hizo caer el estómago. En 47 alertas de Facebook, Instagram y mensajes de texto. Mi correo mostraba decenas de mensajes nuevos de personas con las que no hablaba desde hacía años. Algo había ocurrido durante la noche, algo lo suficientemente grande como para despertar a toda mi red social. Abrí Facebook primero, encontrando inmediatamente la publicación de Brian en la parte superior de mi feed. Las palabras golpearon como un puñetazo. Mi suegro echó a su propia familia de su casa ayer. Llamó a la policía contra nosotros como si fuéramos criminales. El dinero realmente cambia a la gente. Mi difunta esposa Emily estaría destrozada al ver en lo que se ha convertido su padre. Solo queríamos pasar tiempo con él en su nueva mansión, pero al parecer ya no somos dignos. Necesitamos oraciones por nuestra familia. En este momento tan difícil. En la publicación había sido compartida 43 veces durante la noche. Los comentarios caían por la pantalla como acusaciones tan devastador. No puedo creer que alguien trate así a su familia. El dinero corrompe. Pobres Jessica y los niños. No había habido niños ayer, pero la narrativa de Brian ya se estaba volviendo más trágica en su reinterpretación. Jessica había publicado un testimonio en video grabado en su auto, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. Simplemente no puedo entender cómo alguien que solía amarnos pudo volverse tan frío. Llevamos amigos para conocerlo, para compartir su éxito, y nos trató como extraños. Emily solía decir que su papá era el hombre más generoso del mundo. Supongo que nunca vio este lado de él. Mis manos temblaban mientras recorría las respuestas. Viejos vecinos de mi casa anterior, colegas de mi firma de ingeniería, incluso amigos de la universidad de Emily. Todos expresando sorpresa y decepción. La narrativa era simple, convincente y completamente falsa, pero Brian la había presentado primero, reclamando la autoridad moral antes de que yo siquiera supiera que la guerra había comenzado. Intenté comentar en su publicación, los dedos torpes sobre el teclado pequeño. Esto es una versión parcial. Brian trajó a 15 personas a mi casa sin invitación ni permiso. Cuando se les pidió que se fueran, se negaron. Tenía todo el derecho, pero mi comentario se veía defensivo frente al atractivo emocional de Brian. En cuestión de minutos aparecieron las respuestas. Clásico gaslighting, Richard. ¿Por qué intentas justificar abandonar a tu familia? ¿15 personas? Eso suena exagerado. La respuesta de Brian llegó rápido. ¿Ven cómo intenta reescribir la historia? Esto es exactamente el tipo de manipulación de la que Emily solía quejarse en privado. Emily quejándose de mí en privado. La mentira era tan audaz, tan calculada, que me dejó sin aliento. Pero la gente lo estaba creyendo, compartiéndolo, agregando sus propias interpretaciones y su indignación. Ashley había compartido la publicación con su propio comentario. Comportamiento repugnante de alguien que debería saber más. Jessica es como una hija para mí. Y verla tratada así me enferma, añadió Mike. Manejamos 4 horas solo para pasar tiempo con la familia. Nos trataron como criminales por querer usar su piscina. Problemas de rico, supongo. Una fiesta en la piscina. Así llamaban ahora a su invasión. Una simple petición de usar las instalaciones familiares. Cruelmente negada por un viejo amargado con más dinero que corazón. Me moví hacia la mesa de la cocina, el café enfriándose mientras leía comentario tras comentario. Personas que conocía desde hacía décadas,
Cuestionaban mi carácter basándose en la historia lacrimógena cuidadosamente elaborada por Brian antiguos. Vecinos expresaban decepción. Los amigos de Emily hablaban de sentirse engañados sobre mi verdadera naturaleza. Margaret Chun, la amiga más cercana de Emily en la universidad, había escrito en Richard: estoy en shock. Esto no suena como el hombre que Emily describía. ¿Qué pasa? Intenté responderle en privado. Margaret, hay mucho más en esta historia. Brian trajo a 15 personas a mi casa sin preguntar. Reclamó mi habitación principal y se negó a irse cuando se lo pedí. La policía confirmó que tenía todo el derecho a retirarlos. Su respuesta llegó en menos de una hora. Me cuesta creer que el esposo de Emily mentiría sobre algo así. Tal vez deberías revisar tu propio comportamiento en lugar de culpar a los demás. La realización me golpeó como agua helada. Brian había convertido en arma la memoria de Emily y el duelo compartido. Él era el viudo doliente, el esposo devoto que aún lamentaba a mi hija 3 años después. Yo era el suegro rico que lo había abandonado en su momento de necesidad, eligiendo el dinero por encima de los lazos familiares. Cada intento de defenderme me hacía ver peor. Las redes sociales premiaban la autenticidad emocional sobre la precisión factual, y la narrativa llorosa de Brian estaba calibrada a la perfección para generar simpatía viral. Mis explicaciones secas sobre derechos de propiedad y documentación legal sonaban mezquinas. Frente al relato del suegro desconsolado al mediodía, la publicación había sido compartida 87 veces. Páginas de noticias locales empezaban a difundirla como una historia de interés humano sobre la disfunción familiar en comunidades adineradas. Los hilos de comentarios generaban sus propios hilos, cada uno amplificando la versión de Brian mientras desestimaban mis intentos de aclaración. Encerré la laptop en derrota, frustrada, y fijé la vista en la pared de mi despacho, revestida de certificados de ingeniería y reconocimientos, 40 años de reconocimiento profesional, servicio comunitario, obras de caridad. Nada de eso importaba frente a una publicación manipuladora en Facebook diseñada para provocar la máxima respuesta emocional a mi diploma universitario. Colgaba en su lugar de honor el título de ingeniería que me había enseñado resolución sistemática de problemas y análisis basado en evidencia. Las redes sociales no se trataban de verdad ni de pruebas, se trataban de control narrativo y manipulación emocional. Habilidades que nunca había necesitado desarrollar y armas que nunca había aprendido a manejar, pero la ingeniería me había enseñado algo valioso. Todo problema tenía una solución si se abordaba de forma sistemática. Brian podía haber ganado la primera ronda con su estrategia superior en redes sociales, pero esta guerra se decidiría con hechos, documentación y realidad legal. Necesitaba dejar de jugar a la defensa en el terreno que él había elegido y empezar a construir mi propio caso con las herramientas que yo entendía: evidencia, documentación y experiencia profesional. La pregunta era si podía armar una defensa más rápido de lo que sus mentiras podían propagarse a mí. Giré, dejando atrás la pantalla del ordenador, y miré mi muro de logros profesionales: títulos de ingeniería, premios de proyectos, 40 años de resolución sistemática de problemas representados en marcos y certificados. Brian podía entender la manipulación en redes sociales, pero yo entendía algo más fundamental: cómo descomponer problemas complejos en componentes manejables y resolverlos metódicamente. En esto era solo otro desafío de ingeniería. Brian había creado una debilidad estructural en su narrativa al construirla sobre mentiras. Mi tarea era encontrar esa debilidad y explotarla con evidencia. Abrí mi archivador con deliberada precisión, sacando la carpeta etiquetada Asistencia Financiera Familiar. Un hábito de mis días de ingeniero de documentarlo todo. Dentro, estados de cuenta bancarios, cheques cancelados y comprobantes de transferencias contaban la verdadera historia en números claros y negros sobre blanco. Extendí los documentos sobre mi escritorio en orden cronológico y comencé a calcular: matrícula del MBA, 45,000 en 2 años. Gastos de boda, 30,000 en un solo mes. Pago inicial de la casa, 60,000 cuando el crédito de Brian no podía conseguir condiciones decentes. Facturas médicas de Emily durante su tratamiento contra el cáncer, 85,000 en pagos documentados a hospitales y especialistas. Pagos de auto, rescates de tarjetas de crédito, préstamos de emergencia que nunca se devolvieron. El total alcanzaba 290,000 en 6 años de apoyo financiero sistemático. No eran regalos dados libremente entre iguales, sino un patrón creciente de exigencias respaldadas por la culpa familiar y la enfermedad de Emily. Cada pago tenía fecha, monto y registro bancario. Brian había olvidado que trataba con un ingeniero que documentaba todo para fines fiscales y de planificación patrimonial. Su narrativa emocional en Facebook se derrumbaría frente a esta montaña de evidencia financiera. Tomé mi teléfono y marqué a Howard Brennan, mi abogado de patrimonio desde la muerte de Emily. Habíamos trabajado juntos en mi testamento, en la creación de fideicomisos y en compras de propiedades. Una relación profesional construida sobre respeto mutuo y documentación cuidadosa. Howard. Habla Richard Clark,
Necesito consejos sobre regalos financieros familiares que se han vuelto complicados, Richard. Me alegra escucharte. ¿De qué tipo de complicaciones hablamos? Mi yerno ha estado publicando información falsa sobre mí en redes sociales, alegando que abandoné a la familia, pero tengo documentación que muestra casi 300,000 en apoyo financiero durante 6 años, sin acuerdos de préstamo, sin calendarios de pago, los traté como regalos. Ahora me pregunto por las opciones legales. La pausa de Howard fue pensativa. La distinción entre regalos y préstamos puede ser legalmente significativa, Richard. Sin acuerdos escritos, la recuperación de deuda es difícil. Pero hay opciones: confianza perjudicada, enriquecimiento injusto, varias teorías que podríamos explorar. ¿Tienes documentación completa? Registros bancarios de todo, fechas, montos, propósitos. Puedo mostrar el patrón de demandas crecientes y su estilo de vida más allá de cualquier ingreso legítimo. Excelente. Este tipo de explotación sistemática podría caer bajo los estatutos de abuso financiero contra adultos mayores, especialmente considerando el patrón y las cantidades involucradas. Veámonos el lunes por la mañana. Trae todo lo que tengas. Agendé la cita y regresé a mi análisis de documentos, creando una hoja de cálculo detallada que revelaba el verdadero alcance de la dependencia financiera de Brian. En sus publicaciones en redes sociales se quejaban de problemas de dinero, mientras mis registros bancarios mostraban pagos constantes que sostenían su estilo de vida. La contradicción era demoledora. Abrí la página de Facebook de Brian y comencé a hacer capturas de pantalla de sus quejas financieras y solicitudes de ayuda que se remontaban años atrás. Publicaciones sobre necesitar dinero para reparaciones de auto mientras yo pagaba su seguro. Quejas sobre facturas médicas costosas, mientras mis cuentas mostraban pagos directos a sus médicos. Un patrón de reclamos públicos de pobreza contradicho por apoyo financiero privado. El Instagram de Jessica revelaba pruebas aún más dañinas: fotos de vacaciones costosas, ropa de diseñador, comidas en restaurantes de lujo, todo financiado con el dinero que yo había entregado, mientras ellos se retrataban como familiares en apuros merecedores de simpatía. Para Al-Attar, había reunido un archivo completo documentando 6 años de manipulación financiera en cronología de pagos, capturas de pantalla de publicaciones contradictorias en redes sociales, análisis de gastos de estilo de vida frente a ingresos declarados, evidencia de engaño sistemático que abarcaba años. No solo el incidente de ayer en la narrativa de Brian en Facebook me pintaba como un rico avaro que abandonaba a sus pobres parientes. Mi documentación mostraba lo contrario: un suegro generoso, explotado sistemáticamente por parientes manipuladores que habían recibido casi 300,000, mientras se presentaban como víctimas. En la ironía era perfecta. La fuerza de Brian, su capacidad para manipular la percepción pública, había creado su debilidad. Cada publicación en redes sociales reclamando pobreza era ahora evidencia de engaño. Cada fotografía de compras costosas era prueba de una necesidad financiera fraudulenta. Organicé la pila final de documentos en una carpeta completa, etiquetando la recuperación financiera Miller con mi precisa caligrafía de ingeniero. Este sería mi primer movimiento. No respuestas defensivas en redes sociales, sino acción legal ofensiva respaldada por documentación sistemática. Al colocar la carpeta en mi maletín para la consulta legal del lunes, miré la foto de Emily sobre mi escritorio. Su sonrisa suave parecía aprobar, como si entendiera que protegerme no era traicionar su memoria, era honrar el enfoque meticuloso y cuidadoso de la vida que ella siempre había admirado. En Mian, creo que aprobarías este camino. Cariño, dije en voz baja. Sin manipulación emocional, solo hechos y evidencia. Mi teléfono sonó con un número desconocido. Probablemente otro reportero que quería hablar sobre la disputa familiar que aparentemente se estaba convirtiendo en noticia local. Pero yo tenía trabajo que hacer y documentación que completar, estrategias legales que desarrollar. Brian había escogido al oponente equivocado. Había desatado una pelea contra alguien que resolvía problemas para ganarse la vida, que documentaba todo, que entendía que las victorias sostenibles requerían cimientos sólidos, en lugar de manipulación emocional. Esto no se trataba de venganza, era justicia, autoprotección y la certeza de que la explotación sistemática no seguiría escondiéndose detrás de los reclamos de lealtad familiar. El juego había cambiado, y yo por fin jugaba para ganar. El domingo amaneció claro y con propósito. Me senté en mi escritorio como un general, preparándome para la batalla decisiva. La carpeta completa, etiquetada como recuperación financiera B. Miller, se desplegaba ante mí con precisión organizada. El café humeaba al lado de la foto de Emily mientras revisaba 6 años de documentación sistemática, estados de cuenta bancarios, registros de transferencias, capturas de pantalla de las publicaciones contradictorias de Brian en redes sociales, donde afirmaba vivir en la pobreza mientras disfrutaba de mi generosidad. Las 8:30
Alto, M. Conduje hasta la oficina de Howard Brennan en el centro. Mi maletín pesado con evidencia. El abogado había accedido a una consulta de emergencia en domingo tras explicarle la urgencia. La campaña de Brian en redes sociales ganaba fuerza cada día, y la respuesta legal requería acción inmediata. Richard. Este nivel de documentación es extraordinario, dijo Howard, desplegando mis registros financieros sobre su mesa de conferencias de caoba. La mayoría de la gente no guarda un registro tan detallado de la ayuda familiar. 40. Eicosdu. Ingeniería me enseñaron a documentar todo. Lo observé calcular los totales, sus cejas levantándose con cada página. Nunca imaginé que necesitaría esto para este propósito en los dedos de Howard. Trazaban la línea de tiempo de las exigencias crecientes. Matrícula del MBA y gastos de boda, pago inicial de la casa, facturas médicas, múltiples préstamos de emergencia. Todos sin acuerdos firmados ni calendarios de devolución. Brian te trató como un banco personal. El patrón solo se hace evidente cuando lo organizas cronológicamente. Saqué mi hoja de cálculo de análisis, pequeñas solicitudes al principio, siempre con promesas de devolver cuando las cosas se estabilizaran, pero su estilo de vida nunca coincidió con un ingreso legítimo, sin acuerdos de préstamo firmados. Argumentaremos confianza perjudicada y enriquecimiento injusto, explicó Howard, su voz cargándose de entusiasmo profesional. Tu documentación demuestra explotación sistemática. Este es un caso excepcionalmente sólido. ¿Cuáles son mis posibilidades reales de recuperar algo? Howard sonrió con seriedad con esta evidencia excelentes. Brian no espera este nivel de preparación. La mayoría de disputas financieras familiares carecen de documentación. ¿Tú has construido una fortaleza de hechos? Pasamos 2 horas desarrollando la estrategia, presentación judicial para la mañana del lunes, notificación formal para tomar a Brian desprevenido, contrademanda por difamación basada en su narrativa falsa en redes sociales, cronograma para el descubrimiento de bienes y ejecución de pagos al mediodía. Conduje hasta la sucursal principal de mi banco, armado con la carta de Howard solicitando copias certificadas de mis transacciones. La gerente de la sucursal, Patricia Williams, atendió personalmente mi petición sensible, entendiendo las implicaciones legales de una documentación financiera exhaustiva. Señor Clark, estos montos de transferencia son significativos, observó mientras revisaba 6 años de pagos electrónicos a las cuentas de Brian Miller. Le proporcionaremos copias certificadas con autenticación oficial para la presentación en corte. El total final me sorprendió incluso a mí en $290,350 en transferencias documentadas, incluidas varias sumas grandes que había olvidado durante los últimos meses de Emily, facturas de urgencias, consultas con especialistas, costos de medicamento, todo pagado directamente desde mis cuentas mientras Brian alegaba penurias financieras en redes sociales. Patricia organizaba sellos oficiales del banco y notarización para cada documento, creando evidencia con peso legal que resistiría el escrutinio de un tribunal. Estos registros establecen claramente el patrón que usted describió. Señor Clark, el tribunal los encontrará muy convincentes. Del banco conduje a la notaría, donde cada documento recibió certificación oficial. Mi declaración jurada detallaba las repetidas promesas de Brian de devolver el dinero cuando su negocio se estabilizara, promesas que desaparecieron a medida que sus exigencias aumentaban y la enfermedad de mi hija empeoraban de regreso en casa. Ya entrada la tarde organicé el expediente final, completo y meticuloso en evidencia cronológica de explotación sistemática, documentación legal de falsas promesas, capturas de pantalla de redes sociales que probaban el engaño deliberado sobre su situación financiera. Todo lo que Brian había olvidado de sus propias mentiras, yo lo había documentado y preservado. La ironía era perfecta. La fuerza de Brian, manipular la percepción pública mediante apelaciones emocionales, se había convertido en su debilidad. Cada publicación en redes sociales reclamando pobreza era ahora evidencia de fraude. Cada fotografía de compras costosas contradecía sus supuestas necesidades financieras. Coloqué el expediente legal completo en mi maletín y programé la alarma del teléfono para llegar temprano al tribunal. Esto ya no se trataba de venganza ni de enojo. Rendición de cuentas y protección contra futuras explotaciones. A través de los canales legales adecuados. Mirando la foto de Emily en mi escritorio, hablé en voz baja, su sonrisa suave. Mañana lucharé de la manera correcta, cariño, como tú me enseñaste. Con integridad y preparación. Mi teléfono vibró con otro mensaje hostil de Brian. Aún espero tu disculpa, viejo. La familia no trata a la familia de esta manera. Pero Brian no tenía idea de lo que se avecinaba. Mientras él jugaba en redes sociales, yo había construido una fortaleza legal inexpugnable. La ingeniería me había enseñado que las victorias sostenibles requieren cimientos sólidos, planificación cuidadosa y ejecución metódica. El mañana probaría que la preparación sistemática vence a la manipulación impulsiva.
El juego había cambiado por completo, y Brian estaba a punto de descubrir que había elegido al oponente equivocado. La guerra no había terminado. A Penthouse comenzaba bajo mis propios términos. El lunes por la mañana llegó con la precisión de una línea de tiempo de ingeniería. Llegué al tribunal a las 7:45 Alto M, el maletín cargado de documentación que me transformaría de acusado en el Tribunal de la Opinión Pública a demandante en el Tribunal de la Ley en la oficina de archivo. Abrió a las 8 en punto, y yo tenía la intención de ser el primero en la fila. Presentación de caso por recuperación de deuda y difamación, le dije a la secretaria, deslizando mi paquete legal completo por el mostrador. Ella examinó la documentación con creciente aprecio profesional, el formato legal de Howard, las certificaciones bancarias, la declaración jurada notariada, el análisis cronológico que leía como un informe de contabilidad forense. Esto está excepcionalmente bien preparado, señor Clark, comentó mientras procesaba mi pago y asignaba un número de caso. El juez Martínez maneja casos de recuperación de deuda. Es probable que obtenga una audiencia acelerada debido a la calidad de la evidencia. La notification judicial fue organizada para su entrega inmediata en la dirección de Brian, mientras un funcionario de la corte conducía al otro lado de la ciudad para entregar los documentos que destrozarían su confianza. Yo regresé a casa para lanzar la segunda fase de mi ataque, coordinado mi laptop. Me esperaba en la mesa de la cocina, la página de Facebook abierta en la publicación viral de Brian sobre abandono familiar. Hora de contrarrestar su manipulación emocional con hechos sistemáticos. Redacté mi respuesta con precisión de ingeniero, sin ira, sin defensiva. Solo evidencia documentada presentada profesionalmente. He visto publicaciones preocupantes sobre nuestra situación familiar. Aquí están los hechos documentados. Adjunté capturas de pantalla de transferencias bancarias por un total de $290,350. Organizadas cronológicamente con descripciones claras. Estos fondos fueron entregados libremente en tiempos difíciles, pero los eventos recientes lo han cambiado todo. Estoy buscando la recuperación legal a través de los canales correspondientes y abordando las declaraciones difamatorias en la corte. La publication se hizo pública a las 9:30 Alto M, etiquetada para alcanzar a cada amigo y familiar mutuo que había visto la manipulación original de Brian en cuestión de minutos. Las respuestas comenzaron a inundar la pantalla. Sorpresa, disculpas, exigencias a Brian para que explicara la evidencia financiera que había convenientemente omitido de su historia lacrimógena. Margaret Chun, la amiga universitaria de Emily que había cuestionado mi carácter, comentó de inmediato. Richard no tenía idea del apoyo financiero. Brian nunca mencionó nada de esto. Te pido disculpas por juzgar sin hechos. Otros comentarios siguieron rápidamente. Esto lo cambia todo. ¿Por qué Brian no mencionó el dinero? Son sumas serias durante 6 años. Richard fue increíblemente generoso. Pasé la mañana contactando metódicamente a testigos, vecinos que habían visto la invasión del viernes, amigas de Emily con acceso a la información completa, mi asesor financiero que había procesado las grandes transferencias, colegas profesionales que podían dar fe de mi carácter. Cada conversación construía otro pilar que sostenía mi narrativa basada en hechos. A las 11:15 Alto M, sonó mi teléfono. El nombre de Brian apareció en la pantalla. Era la primera vez que llamaba en lugar de enviar amenazas por mensaje. ¿Presentaste una demanda contra mí? Su voz transmitía un pánico genuino en lugar de su arrogancia habitual. Richard, esto es asunto de familia. Podemos resolverlo en privado. El asunto de familia terminó cuando trajiste a 15 desconocidos a mi casa y te negaste a irte, respondí con calma. El asunto de familia terminó cuando publicaste mentiras en redes sociales para destruir mi reputación. Eso no fueron mentiras. Si nos abandonaste, Brian, tengo documentación de cada dólar, de cada promesa que hiciste de devolverlo, de cada publicación tuya en redes donde dices vivir en la pobreza mientras gastabas mi dinero. El tribunal decidirá qué constituye la verdad en el silencio. Se extendió al otro lado de la línea. Cuando Brian habló de nuevo, su voz había perdido toda pretensión de control. ¿Qué quieres? Dinero, puedo devolver parte. El tribunal determinará la restitución adecuada. Mi abogado manejará toda comunicación a partir de ahora. Colgué y regresé a mi campaña en redes sociales, publicando capturas de pantalla de los mensajes amenazantes de Brian del viernes por la noche, junto a sus declaraciones públicas sobre querer reconciliación familiar. La contradicción era brutal. Amenazar en privado a un anciano mientras en público se hacía pasar por víctima de abandono. Jessica llamó después. Su voz temblaba con lágrimas que sonaban genuinamente aterradas más que teatralmente manipuladoras. Richard,
por favor. Brian habla de perder la casa, de perderlo todo. ¿No podemos resolver esto como familia? Jessica, tu esposo explotó mi dolor por la muerte de Emily para extraer sistemáticamente casi 300,000. Trajo a 15 personas a mi casa sin permiso y llamó abandono familiar a la intervención de la policía. Esto dejó de ser un asunto familiar en el momento en que eligió la manipulación en lugar de la honestidad para la atar. El panorama en redes sociales había cambiado por completo. La publicación original de Brian quedaba enterrada bajo comentarios exigiendo explicaciones por la evidencia financiera. Antiguos partidarios compartían mi documentación, expresando sorpresa por la magnitud del apoyo nunca revelado. Las amigas de Emily que inicialmente habían respaldado a Brian, ahora se disculpaban y cuestionaban su honestidad en todo. En las cuentas de Brian en redes quedaron en silencio alrededor de las 2. Página Emma no hubo respuestas a las crecientes preguntas, ni intentos de justificar la evidencia financiera. El hombre que había dominado la narrativa durante días había sido neutralizado por la simple presentación de hechos documentados. Ann Howard llamó a las 3:30 página Eman con actualizaciones. Desde la corte, el juez revisó tu demanda y la respuesta apresurada de Brian está solicitando negociaciones de acuerdo a través de su abogado, Richard. Él sabe que ha perdido. Este nivel de documentación en una disputa financiera familiar es inédito. A la noche trajo una última llamada desde un número desconocido. La voz de Brian era casi irreconocible. El manipulador confiado reemplazado por alguien que enfrentaba consecuencias por primera vez en años. Richard, necesito hablar. ¿Podemos reunirnos, por favor? La desesperación en su voz era total, pero las reuniones y las conversaciones pertenecían al pasado, cuando yo creía que la lealtad familiar requería una tolerancia ilimitada a la explotación. Toda comunicación va a través de mi abogado ahora. Brian conoce su información de contacto. Colgué y caminé hacia mi terraza, mirando cómo la puesta de sol pintaba el Pacífico en naranjas y púrpuras brillantes. El mañana traería más procedimientos legales, más vindicación social, más confirmación de que la preparación sistemática derrota a la manipulación emocional. A la guerra había terminado en esencia. Brian había llevado una campaña en redes sociales a una pelea de documentación legal y descubrió las limitaciones de las mentiras cuando se enfrentan a registros bancarios certificados. La justicia ya no estaba por venir. Había llegado en el viernes por la mañana a One de Mayo. Entré al tribunal con una calma confiada. Howard a mi lado cargando la documentación adicional que habíamos reunido durante la semana. Al otro lado del pasillo, Brian se encontraba desplomado en una silla junto a un defensor público con aspecto agobiado. Sus gafas de sol de diseñador habían desaparecido. Su postura arrogante se había derrumbado en una resignación derrotada. La transformación era notable. 5 días atrás él controlaba la narrativa, comandaba simpatías en redes sociales y trataba mi casa como territorio conquistado. Ahora lucía como lo que siempre había sido bajo la manipulación, un hombre de mediana edad que había construido su estilo de vida sobre la generosidad de otro y que enfrentaba consecuencias por primera vez en su vida adulta. El juez Martínez revisó el expediente del caso con atención meticulosa. Señor Clark, su documentación es extraordinariamente completa. Señor Miller, su abogado indica que usted desea evitar un juicio mediante negociaciones de acuerdo. El abogado de Brian, claramente trabajando con recursos limitados y frente a evidencia abrumadora, intentó una defensa débil. Su señoría, mi cliente sostiene que estos fueron regalos familiares entregados libremente en tiempos de dolor y apoyo mutuo, abogado, replicó el juez Martínez, levantando capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales de Brian. Las propias declaraciones de su cliente contradicen esa posición. Aquí afirma dificultades financieras, mientras los registros bancarios muestran apoyo sistemático del demandante. Aquí promete reembolso cuando el negocio se estabilice, y luego afirma que los regalos eran incondicionales. Ann Howard presentó nuestro análisis cronológico. 6 años de exigencias crecientes, promesas de devolución, mantenimiento de un estilo de vida financiado por mí, mientras en público se proclamaba pobreza. El patrón era innegable cuando se mostraba en orden. Además, continuó el juez, la campaña difamatoria en redes sociales intentó destruir la reputación del señor Clark mediante la omisión deliberada de hechos materiales. Esto constituye tanto enriquecimiento injusto como difamación. El abogado de Brian solicitó un receso para consultar con su cliente. 20 minutos después, regresaron con una propuesta de acuerdo en 150,000 en restitución, pagados en 3 años, retractación pública de las declaraciones en redes sociales y cese de toda comunicación difamatoria, señor Clark. Preguntó el juez Martínez. ¿Considera aceptable esta propuesta? Miré el rostro derrotado de Brian, recordando la voz suave de Emily pidiéndome ser amable con él en papá.
Él también está sufriendo. Pero Emily nunca me pidió ser un felpudo. Ella había pedido amabilidad, no una explotación financiera ilimitada. Acepto el acuerdo, Su Señoría. La justicia no requiere destruir a alguien, solo exigirle rendición de cuentas. El juez ingresó el acuerdo en el registro oficial. Brian tendría 30 días para iniciar los pagos o enfrentarse a embargo de bienes. Su retractación pública obligatoria se publicaría en todas las plataformas donde había difundido su Nahachivau Fausao al salir del tribunal. Sentí la presencia de Emily más claramente que en ningún momento desde su muerte. No la memoria manipulada que Brian había convertido en arma, sino su espíritu genuino en generosa pero sabia. Amable pero no ingenua, amorosa pero protectora con los suyos de regreso en mi villa. Publiqué la decisión del tribunal en redes sociales con dignidad y sin vindicta. Nuestro asunto legal familiar ha sido resuelto por los canales adecuados. Estoy agradecido por el apoyo de todos y espero avanzar con un renovado aprecio por las relaciones honestas. La respuesta fue abrumadora. Las amigas de Emily expresaron alivio porque se había hecho justicia. Antiguos partidarios de Brian se disculparon por haber creído información incompleta. Incluso algunos de sus acompañantes del viernes me escribieron en privado, admitiendo que se habían sentido incómodos con la invasión pero que no se atrevieron a hablar. La retractación pública de Brian apareció esa misma tarde en un breve reconocimiento, ordenado por la Corte, de que sus publicaciones anteriores contenían información inexacta e incompleta sobre nuestra situación familiar. Su presencia en redes sociales, antes dominante y manipuladora, se redujo a un control de daños dictado por el tribunal. La tarde trajo una llamada de mi sobrino David, primo de Emily, a quien no había escuchado en meses. Tío Richard, vi las noticias sobre todo lo que pasó. Quería llamarte y decir, bueno, siempre me pregunté cómo Brian podía costear su estilo de vida. Lamento que hayas pasado por esto, pero me alegra que te defendieras. Gracias, David. Y siempre serás bienvenido a visitarme. Con la debida invitación y hablando antes de las fechas que funcionen para ambos en su risa fue cálida y genuina. Eso suena perfecto. ¿Qué tal el próximo fin de semana? Me encantaría ver tu nueva casa. Revisé mi calendario, notando el simple placer de ser consultado en lugar de ser mandado, de ser invitado en lugar de ser invadido. El próximo fin de semana funciona perfectamente. Prepararé la habitación de invitados como corresponde mientras el atardecer pintaba mi terraza de luz dorada. Me senté con una copa de vino y observé las olas tranquilas avanzar sin fin hacia la orilla. Mi teléfono permaneció en silencio, sin mensajes amenazantes, sin exigencias manipuladoras, sin falsas emergencias familiares que requirieran una respuesta financiera inmediata. La villa se sentía verdaderamente mía por primera vez desde que la compré. No solo legalmente mía a través de una escritura de propiedad, sino emocionalmente mía gracias a límites correctamente establecidos y mantenidos. Mi generosidad no había sido destruida al imponer límites. Había sido refinada, enfocada en relaciones construidas sobre el respeto mutuo y no sobre la explotación. La foto de Emily sonreía desde la mesa auxiliar y levanté mi copa de vino hacia su imagen suave. Creo que lo aprobarías, cariño. He aprendido la diferencia entre ser generoso y ser aprovechado. A las olas del océano limpiaban la playa con cada ciclo, arrastrando los restos y dejando arena fresca para las posibilidades del mañana. 6 años de explotación sistemática habían terminado, no mediante la ira o la venganza, sino a través de la preparación meticulosa, el proceso legal y el simple reconocimiento de que la bondad requiere sabiduría. Brian haría sus pagos, reconstruiría su vida a través del trabajo honesto, y con suerte, aprendería que las relaciones requieren reciprocidad y no manipulación. Yo disfrutaría de mi merecida jubilación, daría la bienvenida a visitas familiares genuinas y mantendría el espíritu generoso que Emily había amado, ahora fortalecido con los límites que hacían sostenible la generosidad. La justicia había sido servida, la paz había sido restaurada, y por primera vez en años, esperaba el mañana con una esperanza plena e intacta. Si te ha gustado esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.